Muchísimas gracias, jóvenes. Gracias al doctor Pablo Carrillo que me invitó a este simposio. De hecho, este simposio me recuerda muchísimo en cuestión histórica al primer Congreso de Botánica de los años 60. Es decir, se pretendía que el Congreso de Botánica de 1960 fuera un gran espacio en el cual los aficionados, que en ese entonces estaban encumbrando como botánicos, ahí estaba la maestra Puga, Enrique Estrada Faudón, Salvador Rosillo de Velasco y otras personalidades que ahorita hablaremos, estaban tratando de encontrar los espacios de institucionalización de la investigación botánica, ¿sí? Entonces, este primer simposio de botánica me recuerda un poquito a eso, es decir, que se dedique para ustedes jóvenes, nuevas generaciones, y que también sepan de dónde viene su quehacer botánico. Es importante ver siempre al pasado, pues para tomar decisiones en el futuro. Ese es el sentido didáctico que tiene la historia para los romanos y los griegos, ¿sí? Ver el pasado como maestra de la vida. Y en este sentido, pues vale la pena saber de dónde vienen ustedes. Pues ya todos ustedes, la mayoría son estudiantes de biología. Quiero ver si hay algún aficionado por ahí como yo. Yo soy historiador, pero soy aficionado a la botánica. Como era la maestra Puga. La maestra Puga, Luz María Villarreal, era maestra normalista. Cuando llegó aquí en los años 50 a Guadalajara, se metió a la Sociedad Botánica del Estado de Jalisco, lo cual vamos a ver en un momentito, y poco a poco fue detallando cómo hacer el quehacer botánico, ¿sí? Vamos a... Este es un pequeño... ¿Dónde está? Aquí es. Pues vamos viendo. Para moverle... El de abajo. Ahí está. Y para atrás. Ok. Bueno. México tiene una rica tradición botánica desde tiempos prehispánicos. Quizá esta letanía ya se la conocen muchísimos botánicos, pero México tiene además una tradición mixta, es decir, los conocimientos científicos de los europeos que vinieron y el conocimiento de nuestros pueblos. Esto se reflejó en los códices coloniales, como el Badiano, el Libellus Medicinalibus Indiorum Herbis, el que se escribió ahí en el convento de Santa Cruz de Tlatelolco. Y posteriormente vino Francisco Hernández, el protomédico del rey. Quizás ustedes estén advertidos de ello, no sé si ustedes sepan de estas personas, de estos personajes, Francisco Hernández, aquí está, y también Fray Bernardino de Sahagún. Bueno, estos personajes recogieron todo el legado que los indígenas habían escrito, las plantas medicinales, los usos etnobotánicos que tendrían en aquel entonces, y claro que despertó un gran interés en Europa y entre los conocedores de la medicina. Para ese entonces la botánica siempre estuvo como una ciencia auxiliar de la medicina. Per se no se estudiaba botánica para conocer la biodiversidad, no existía eso. La botánica era meramente un conocimiento que ayudaba a la ciencia, en este caso la medicina, o la industria, ¿sí? Entonces era necesario saber qué plantas eran útiles para los remedios, qué plantas eran comestibles, qué plantas podían tener un beneficio maderable. Por eso algunos países se llaman, como Brasil, o sea, era necesario sacar las maderas que se podían utilizar en Europa, el palo de Brasil, por ejemplo. Entonces los europeos recogieron todo lo que los indígenas habían legado a través de esos códices. La botánica desde el siglo XVI, 1570 hasta 1788, en la Nueva España estuvo aletargada. No fue hasta 1788 que esta despierta con la Real Expedición Botánica de Cecé y Mociño, ¿sí? Se hace un gran inventario florístico, se mandan las láminas al Real Jardín Botánico de Madrid, se describen especies que pues, ya conocían los indígenas, pero en Europa no, como la dalia, o sea, la dalia ya se conocía en México desde tiempos prehispánicos, la cocoxóchitl, pero hasta 1792 que llega al Jardín Botánico de Madrid, Cabanilles la describe como dalia, y de hecho se la nombra un sueco, en honor a Andreas Dahl, ¿sí? Entonces, hay un resurgimiento de la botánica mexicana en el siglo XVIII, y esto es a raíz pues, de la expedición botánica que comanda la corona española. Bien, nos independizamos, 1821 consumamos nuestra independencia y hasta 1824 se hace otro estudio botánico ya por mexicanos, el de Lejarza, Juan José Martínez de Lejarza y Pablo de la Llave. Entre ellos hacen un pequeño estudio de orquídeas, Opusculum orchidearum, y pues se trata de retomar este pasado indígena junto con la nueva ciencia botánica que ya Linneo había establecido con el sistema binominal. Pues en Jalisco los estudios botánicos son rastreros en época colonial son muy escasos. El documento más antiguo que yo he registrado, que yo he encontrado está en el Archivo General de la Nación y es una
un permiso que pide Rafael García Diego, un médico, para que pueda exentar la clase de botánica. Desde 1788, con la Real Expedición Botánica, se establece como obligatorio que cada médico tenga que cursar la cátedra de botánica para poder titularse. Esto es en la Ciudad de México, donde se establece la cátedra. En Guadalajara, nuestra universidad se funda en 1792. No teníamos esta cátedra. Entonces, los médicos que salían de esta facultad de medicina no tenían la posibilidad de realizarla, a menos que fueran a la Ciudad de México. Entonces, esta persona, García Diego, pide a la Real Audiencia de Guadalajara permiso para no poder cursarla, porque no tenía el dinero para estar en la Ciudad de México. Eran 6 meses los que tenía que estar en la cátedra, no tenía el dinero, no era tan fácil el acceso en ese entonces para ir a la Ciudad de México. Entonces se emite un decreto para que todos los estudiantes de medicina de la Real Literaria Universidad de Guadalajara no cursen la cátedra de botánica. Pero en ese entonces la cátedra de botánica no era sobre identificación de plantas para conocer la riqueza florística de un lugar, sino las plantas útiles, como les he dicho, las útiles para la medicina. En Guadalajara se funda, bueno, nos independizamos y se funda el Instituto de Ciencias, que sustituye a la Real y Literaria Universidad de Guadalajara. Recordemos que somos una república. Entonces se quita esta institución del antiguo régimen y se hace pues esta moderna institución, el Instituto de Ciencias. Se establece la Facultad de Medicina en 1839 y con ella un jardín botánico. Este es el jardín botánico, es alusivo al que está actualmente sobre el cuadro del barrio del Santuario, no sé si se ubiquen. Ahí estaríamos viendo desde la calle Humboldt, allá se ve el Santuario de Guadalupe, del lado derecho se ve el Hospital de San Miguel, que es el hospital civil, y pues está la calle de Juan Álvarez, ¿sí? Ese es un grabado de 1841 de Carl Nebel, un americano que vino a México y realizó diversos grabados. Me encanta porque este jardín botánico pues representaba un espacio moderno para los médicos de Guadalajara, ¿sí? Ahí se cultivaban las plantas útiles, también se empezaba a estudiar el sistema de clasificación de Jussieu, no sé cómo ustedes lo pronuncian, y pues se pretendía también que con ello tuvieran un espacio de sanidad en Guadalajara. Para ese entonces esos eran los límites de Guadalajara. Guadalajara no llegaba hasta acá, eran los márgenes de la ciudad, y pues ahí donde también se puso el hospital, porque estaba libre de que los miasmas no llegaran a la población. Y pues bien, en ese jardín botánico realizó sus trabajos Leonardo Oliva, quien identificamos como uno de los precursores de la botánica institucional en el occidente de México. Leonardo Oliva era un médico nacido en Agualulco del Mercado, y era una persona bastante culta. Ahorita sobre la cuestión de que se escriba en inglés, es importante escribir en la lengua franca. La lengua franca es la lengua de comunicación internacional. En ese entonces la lengua franca era el latín y el francés, ¿sí? Entonces Leonardo Oliva había estudiado en el Seminario Conciliar de Guadalajara, nació en 1813, por ahí de 1800, a los 13 años ingresó, 1827, 28, entonces esta persona aprendió latín, aprendió francés, aprendió inglés, hay diversos tratados que él hizo sobre los copales mexicanos, que había leído textos también en latín. Entonces teníamos una rica comunidad protocientífica o protobotánica en el siglo XIX, ¿sí? Es Leonardo Oliva, quien está a su izquierda. Él fue maestro también de diversos académicos de Guadalajara en aquel entonces. Uno de ellos fue Reyes García Flores, quien se dedicó a inventariar un pequeño jardín en el Hospicio Cabañas, y Reyes García Flores fue maestro de esta persona que está en medio, Mariano Bárcena. Mariano Bárcena, como científico que participó en los proyectos del Porfiriato, vio la necesidad de identificar las plantas locales que tuvieran una importancia médica, industrial o agrícola para la población. Recordemos que la máxima del Porfiriato era orden y progreso. Entonces el orden y el progreso era a través de la explotación de los recursos que se tenían. Eso en todo el mundo. El positivismo, que era la doctrina científica de entonces, permeó en las clases científicas. Recordemos que había un grupo de personas que asesoraban a Porfirio Díaz, los llamados científicos, ¿sí? Que también legitimaron este régimen durante 30 años. Sin duda hubo progreso para las clases altas, eso no se discute, pero también hubo una lamentable retroceso en los derechos de la población común, ¿sí? Pero eso no implica que no tuvieran grandes avances en la ciencia. Estas dos personas pertenecieron a la Sociedad de Ciencias Naturales.
y publicaron pequeños artículos en su boletín. Uno de esos artículos lo rescató Alfonso Manuel Castañeda en los años 40 del siglo pasado, 1940, y lo publicó en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Este pequeño trabajo, Flórula del Estado de Jalisco, o Flora del Estado de Jalisco, son los pequeños datos que Leonardo Oliva colectó sobre la flora local, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver ese documento, está por fortuna en muchos de nuestros archivos, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, probablemente esté aquí en Cucba, vienen las plantas que estaban alrededor de la ciudad de Guadalajara, ¿sí? Bien. Pues bien, el letargo científico en Jalisco continúa hasta bien entrado el siglo XX. Había un maestro de botánica, así se llamaba la cátedra botánica en el Instituto de Tecnología, que era Adrián Puga, ¿sí? Pero daba los pormenores sobre esta ciencia igual para los farmacéuticos, para los químicos, para los médicos, nada más. Fue hasta 1941 que en la Ciudad de México se funda la Sociedad de Botánica, ustedes saben eso, y de manera similar 10 años después, pues queremos hacer lo mismo. Un grupo de personas cultas, en su mayoría médicos, ingenieros, químicos y farmacéuticos, pues se dan a la tarea de congregarse. Y en 1951, en julio, el 23 de julio de 1951, en el Instituto Tecnológico, donde hoy es CUSEI, si ubicamos en el mapa urbano, se juntan y decretan la creación de la Sociedad Botánica del Estado de Jalisco. Esto es en 1951. Invitan a Jorge Matute Remus, quien era rector entonces, a la inauguración de esta sociedad, y piden el apoyo del rector y del Consejo Universitario de entonces, todavía no era Consejo General Universitario, era Consejo Universitario, para auspiciar los trabajos de investigación de la Sociedad Botánica. De manera muy humilde, le piden eso al rector, el rector accede y les da un subsidio de 100 pesos mensuales de aquel entonces, estoy hablando de 1951. Un año después, en octubre, de hecho está así en los documentos que yo consulté están en el archivo de la UDG, en octubre de 1952 se funda el Instituto de Botánica, del cual estamos conmemorando 72 años de su fundación, 1952. Para ese entonces, la Sociedad Botánica de Jalisco y el Instituto de Botánica estaban íntimamente ligados. El presidente desde 1951 hasta 1960 de la Sociedad Botánica fue Pablo G. Franco. Pablo G. Franco, un ingeniero químico, fungió como el presidente de la Sociedad Botánica del Estado de Jalisco. Y en 1952, cuando se funda el Instituto de Botánica, se elige como presidente del Instituto de Botánica a Agustín Gómez y Gutiérrez. Agustín Gómez y Gutiérrez fue célebre porque durante el gobierno de Jesús González Gallo, fungió como jefe de parques y jardines. Él es el responsable de que Guadalajara se le identificara como la ciudad de las rosas. Esta persona vivió en Canadá, vivió en Estados Unidos, vio cómo en esos países cultivaban rosales, son climas templados, en sus jardineras, y lo trae aquí a Guadalajara. Pues él funge como el primer presidente del Instituto de Botánica, Agustín Gómez y Gutiérrez, y Alfonso Basurto Limón como el secretario. Esto fue desde 1952 hasta 1960 también. Pues bien, la Sociedad Botánica del Estado de Jalisco tenía entre sus filas a Luis Puga de Robles Gil, en ese entonces casado con la maestra Irene Baeza, Enrique Estrada Faudón, que fue maestro de algunas personas que están aquí. También estuvo ahí Salvador Osillo de Velasco, un aficionado a las orquídeas, entre otras personas. Carlos Bancalari fue un maestro de química, un médico cirujano y partero, pero interesado en la botánica, y en 1960, cuando hay una serie de cambios en el Instituto de Botánica y en la Sociedad Botánica de Jalisco, él queda como director del Instituto de Botánica y Enrique Estrada Faudón como presidente de la Sociedad Botánica de Jalisco. En ese entonces estaban, como les digo, íntimamente ligados, ¿sí? No obstante, la sociedad era un espacio de aficionados. El Instituto de Botánica, a pesar de haber sido fundado por aficionados, buscó la manera de institucionalizarse. ¿Y qué hizo? Trajo profesionales en el área forestal, en el área de ingeniería química, ingeniería agrónoma. En ese entonces no existían todavía los biólogos en Jalisco. Hasta 1965 se funda la primera carrera de biología, que es en la Universidad Autónoma de Guadalajara. De ahí egresó la maestra Luz María, la hija de la maestra Puga, egresó como bióloga, y pues era el único espacio para estudiar de manera profesional biología.
Roberto González Tamayo, un estudioso de las orquídeas, era estudiante también de la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero de química. Es curioso porque esta universidad es de corte lefebrista, no sé si ustedes saben, pero los lefebristas son católicos que no aceptan el Concilio Vaticano II, y entre sus ideas es que la evolución pues está vetada de enseñarse. Entonces, a pesar de ello, tenían la carrera de biología, pero no se enseñaba la evolución. Es algo bastante contradictorio, pero creó buenos elementos. Tiene un muy buen jardín botánico, un muy buen herbario. Carlos Díaz Luna era un egresado del Instituto Politécnico Nacional y es contratado por los tecos para que dé clases de biología y organiza este herbario que pues fue un buen referente previo a la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara, como en ese entonces, no tenía la carrera de biología, tampoco tenía la de agronomía. La agronomía se funda en los años 60 también. Y pues la maestra Puga y Enrique Estrada Faudón se hacen cargo, después de que Carlos Bancalari fallece, del Instituto de Botánica. Y empiezan con este primer boletín. Hoy se llama Ibugana, hoy ustedes tienen el Ibugana, de amplia distribución internacional, en inglés, que es importante. Como les digo, es importante llegar a otros espacios, es la lengua franca. Ahorita hablamos de eso, es interesante lo que tocaste. Pero este fue el pequeño boletín que sacaron, con unos datos bastante escuetos, porque era la tecnología de entonces, costaba imprimir, y era mucho más amplio que lo que había hecho la Sociedad Botánica del Estado de Jalisco. La Sociedad Botánica del Estado de Jalisco solamente imprimió 3 boletines en su existencia. Uno en 1953, uno en el 57, o sea, años espaciados, y el último en el 60. Y esto se debía también a problemas de presupuesto, porque era una sociedad de aficionados, no se les tomaba en serio. Viendo esta necesidad de que se tomara en serio, Enrique Estrada Faudón, como director del Instituto de Botánica, cuando fallece Carlos Bancalari, y la maestra Puga como secretario, era Luz María Villarreal Millán, era su apellido. La maestra pues ve la necesidad de ello y empiezan a gestionar entre las autoridades universitarias un presupuesto y una consolidación. De hecho, es curioso porque existían diversos institutos en la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Geografía, el Instituto de Meteorología, el Instituto de Botánica, entre ellos, y después de las reformas universitarias de los años 90 desaparecen todos los institutos, excepto este y el que está enfrente de ustedes, el de celulosa y papel, ¿sí? Por la amplia gestión que Grellman y la maestra Puga hicieron en las autoridades de la universidad. Es interesante porque ellos legitimaron, estos aficionados, legitimaron su trabajo a través de la obra de extranjeros que estaban interesados en la flora del occidente de México. Entre ellos, Rogers McBough y, Jerzy Jędrowski, México-polaco. Todos conocemos la historia del doctor Jędrowski. Bueno, ellos acuñaron el concepto de Nueva Galicia. Nueva Galicia, el libro que publicaron en el 1966. Bueno, Rogers McBough desde 1949 empezó con este proyecto de la flora novogaliciana. Una persona muy culta, ambos, de hecho les interesaba la historia, por eso no estén peleados con la historia, son biólogos, pero hay que saber de historia. Ellos consultaban archivos como los historiadores, iban a archivos, leían documentos de historia, leían libros de historia, y por eso él se inspiró en este concepto histórico de Nueva Galicia, que es cerrado. Ahorita les voy a decir por qué es cerrado el espacio, y sé que es un espacio biogeográfico que ustedes manejan, Nueva Galicia, que es válido para su proyecto, pero Rogers McBough tuvo muchísimo, ¿cómo se le puede llamar? Ánimo de haber leído historia, que acuñó de manera errónea este espacio para el concepto preciso. La Nueva Galicia histórica es más chiquita de lo que Rogers McBough refería. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, Jędrowski también, interesado en la historia, estudia en el occidente de México. Ven que pues las plantas no se restringen a espacios, a límites políticos, geográficos, ustedes saben eso. O sea, una planta no va a identificar dónde es el límite de Jalisco y de Aguascalientes o de Zacatecas. Entonces quieren usar un término neutro y usan Nueva Galicia, o sea, el occidente de México, ¿sí? Rogers McBough sin duda conoció este mapa de Ortelius del occidente de México. Ortelius era un holandés, no conocía el occidente de México solamente por referencias cartográficas. En el siglo XVI y XVII
durante el periodo colonial los españoles prohibían a extranjeros que no fueran hispanos venir a sus dominios de ultramar, sobre todo por una cuestión de seguridad nacional, no se permitía. Entonces, las referencias que los otros europeos, alemanes, holandeses, ingleses tenían de otras partes del mundo, del Imperio Español Portugués, pues era por sus piratas o por información que se filtraba. Entonces, Ortelius hizo este mapa de la Nueva Galicia, que sin duda corresponde un poquito al que ustedes conocen. Es el occidente, que abarca Jalisco, Nayarit, Colima, parte de Michoacán, parte de Zacatecas, parte de Guanajuato. Bien, pues aquí está. Pues aquí tenemos el territorio que ustedes conocen como la Nueva Galicia botánica, del lado izquierdo, perdón, y la Nueva Galicia histórica, la Nueva Galicia correcta, del lado derecho. Recordemos que en el Imperio Español eran reinos, capitanías, virreinatos, etc. La Nueva Galicia era un reino, el reino de la Nueva Galicia, y era el territorio que Nuño Beltrán de Guzmán había conquistado, contrario a lo que Cortés había conquistado. O sea, Nuño Beltrán y Cortés no se llevaban muy bien. Entonces, ellos separaron muy bien sus conquistas. La Nueva Galicia histórica correspondería a solo esta parte de Jalisco, ¿sí? Vía Purificación, esta parte de los Altos, Nayarit, sin duda está en la Nueva Galicia, Zacatecas, parte de San Luis Potosí, y nada de Michoacán ni de Guanajuato. Eso correspondieron a la Nueva España. E inclusive el sur de Jalisco, Sayula, Ciudad de Guzmán, no era Nueva Galicia. Eso correspondería a la provincia de Ábalos, que dependía de la Nueva España, de la audiencia de la Nueva España. ¿Sí? En cambio, esta es la Nueva Galicia que Rogers McBough y Jendowski, a través de sus estudios, crearon, que se parece un poquito a este del mapa de Ortelius. ¿Sí? Bueno, estos aficionados de Jalisco conocieron los trabajos de Rogers McBough y Jendowski, los invitaban a sus sesiones, ¿sí? Y empezaron a colaborar. De hecho, los boletines posteriores a los años 70 estaban encaminados a inventariar también la flora de Jalisco, como una especie de auxilio y ayuda a estos trabajos profesionales y serios que desde el extranjero estaban haciendo. De hecho, McBough, de la Universidad de Michigan, colaboró con muchísimos estudiantes de agronomía de aquel entonces. La primera generación, ahorita hablamos de los cotecos, la primera generación de botánicos profesionales en Jalisco los podemos identificar con los agrónomos, estudiantes de la maestra Puga, de Enrique Estrada Faudón, que colaboraron con este proyecto de la flora novogaliciana. ¿Sí? Estos agrónomos fueron a campo, hicieron grandes descubrimientos. Uno que hizo eco en todo el mundo fue el del maíz perenne, el teocintle, esta C. diploperennis. Se hicieron estudios internacionales, ¿sí? Entonces, estos agrónomos dieron el primer paso a la profesionalización de la botánica. No eran biólogos, eran agrónomos, claro, encaminados a estudiar la flora con recursos útiles, forestales, alimenticios, etc. Y pues este hito del descubrimiento del maíz perenne provocó que pues, se viera la necesidad de crear la carrera de biología. La carrera de biología se funda en 1980, si no me equivoco. La primera es cuando se establece y da lugar a los nuevos, la segunda generación de botánicos profesionales, los biólogos, que en este caso son ustedes. ¿Sí? Como les había dicho previamente, la Autónoma ya contaba con la carrera de biología. Criticable esta cuestión del evolucionismo, que no se enseñara, sus cuestiones religiosas que aún siguen mezcladas, pero generaron grandes aportes al conocimiento botánico del occidente de México. Hay grandes tesis de flora, fauna, micología en la UAG. Tuve la oportunidad de consultar esos archivos. Lamentablemente en 2017 cerraron la carrera de biología, ya no les es redituable a los tecos. Entonces, pues, el único espacio de biología que queda allá en el occidente de México para estudiar es aquí en la UDG, pero existió en la Autónoma. Tienen un jardín botánico fabuloso. Desconozco si sigue en funciones o ya sea meramente un jardín ornamental, pero, por ejemplo, ahí tenían un dión, de la familia Samiáceas, muy interesante, Dion califanoi, que se descubrió ahí. Por ejemplo, también creo que el Graptopetalum fruticosum, creo que se describió a partir de un ejemplar cultivado ahí, o inclusive el agave Vázquez Garciae, creo que también ahí se colectó en Manantlán, se cultivó ahí, y cuando floreció, pues vieron la novedad. Entonces, pues la UAG fue un espacio también que aportó a la historia de la botánica en el occidente de México. Y pues como les digo,
Pues la segunda generación de botánicos profesionales son los biólogos, ¿sí? La maestra Puga fue una gran gestora política también, se vinculó en los años 80 con Raúl Padilla, que en ese entonces estaba como jefe de vinculación y no recuerdo el nombre de ese apartamento en la UDG, pero trajo biólogos de otras regiones del país y del extranjero para trabajar en la UDG. Hicieron estudios en Manantlán, ahí está por ejemplo Bruce Benz, Hugh Iltis, un conocedor de las gramíneas, que al igual que Jendowski era judío y también le tocó salirse de Europa por la persecución de los nazis. Miguel Cházaro, Bruce Benz, un conocedor de SEA, del maíz, que también colaboró con muchísimos antropólogos y arqueólogos para identificar el origen de los maíces cultivados, ¿sí? Y pues bueno, como les refiero, los aficionados es la génesis de los botánicos profesionales que hoy en día veo aquí, ¿sí? Los aficionados. Aún siguen aportando para el estudio local de la flora, aunque sea de manera muy humilde. Generaron otras asociaciones como la Sociedad de Ciencias Naturales del Estado de Jalisco, que fundó Enrique Estrada Faudón. En esa imagen ahí vemos a Enrique Estrada Faudón, la maestra Puga, Federico Solórzano, no sé si conozcan a Federico Solórzano, han escuchado de él, fue un gran paleontólogo, ¿sí? Era ingeniero de profesión, pero le encantaba la paleontología. Ahí tenemos otro foco de estudio de los aficionados hacia las ciencias formales. Y pues Otto Schondube, uno de los grandes arqueólogos del occidente de México. Esa es una foto de la Sociedad de Ciencias Naturales del Estado de Jalisco. La Sociedad Orquidófila la Sociedad Orquidófila de Guadalajara, otra sociedad muy importante. De hecho, se fundó mucho antes que la AMO, la Asociación Mexicana de Orquideología. La AMO es del 71, la de Guadalajara es del 60, o sea, 11 años de antelación. NACARI, salido desde la UDG, la Sociedad de Cactología, entre otras. Y pues bien, como les refería, el legado amateur pues sigue ahí, aún hay grupos de aficionados como Plantófilos o Sociedad de Botánica de Jalisco, creo que un chico ahí la fundó, un chico arquitecto que ha hecho grandes aportaciones al estudio de los agaves. Entonces los aficionados aún siguen ahí. También generaron muchísima obra pictográfica como estos dibujos de ilustración científica de orquídeas. Eso lo hizo un médico militar, Augusto Ramírez Espíndola, que era miembro de la Asociación Orquidófila de Guadalajara. Él es Salvador Rosillo de Velasco, que era médico. De hecho, él nunca cursó estudios profesionales sobre biología y pues fue de las primeras personas que pudieron hacer datos precisos de la orquideoflora de Jalisco. Y pues bien, gracias. Preguntas, por favor. Sí.